Drop it. Bueno, jóvenes, vamos a trabajar el tema 2.2, que es segundo criterio de semejanza de triángulos. Nos dice que en los triángulos ABC y DEF, el ángulo B es igual al ángulo E, que ambos vemos que miden 45 grados. Y también el ángulo C es igual al ángulo F, que para nuestro caso miden 75 grados. Dice, ¿cuál es la medida del ángulo A y el ángulo D? ¿Será que son ambos triángulos semejantes? Vale. Para empezar, yo necesito encontrar la medida del ángulo A y el ángulo D, que lo vamos a denotar por X. ¿Estamos? Acá tenemos que se denota por X la medida del tercer ángulo, que es igual en ambos triángulos. Utilizando la propiedad de la suma de los ángulos internos del triángulo, llegamos a lo siguiente. Vale. Recordemos que la suma de los tres ángulos internos siempre es igual a 180 grados en un triángulo, ¿verdad? Por eso se deja 45 grados más 75 grados más X es igual a 180. Vale. Ahora bien, ¿de dónde se obtiene que X es igual a 60? Para nuestro caso necesitamos dejar sola la X, ¿verdad? Entonces al otro lado ya tenemos el 180 grados. El 45 está sumando, entonces pasa a restar. El 75 igual está sumando, entonces pasa a restar. Si a 180 yo le quito 45 y le quito 60, le resto 75, entonces me va a quedar que X es igual a 60 grados, que es la medida del ángulo que se desconocía en los dos triángulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que tanto el ángulo A como el ángulo D, que están representados por X, miden 60 grados. Ahora bien, si nosotros con la regla medimos BC, EF, AB con DE y AC con DF, vamos a comprobar que efectivamente los lados van a ser proporcionales. Y a este criterio se le llama AA, o decir, ángulo-ángulo. ¿Qué significa el criterio ángulo-ángulo? Significa que si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Va. Recordemos que si tienen un par, o si tienen dos ángulos iguales, obviamente el tercer ángulo también va a ser igual, porque en ambos triángulos siempre se va a sumar 180 grados. Va. De manera similar tenemos acá, nos pregunta, ¿será que son semejantes los triángulos mostrados en la figura? Vamos a justificar la respuesta. Va. Para el triángulo ABC, si nos fijamos para el triángulo ABC, yo solo conozco un ángulo que mide 80 y el otro que mide 40. Si nos percatamos de eso, significa que el ángulo B va a ser igual a 180 grados menos 80 menos 40. Y eso nos va a dar que el ángulo B de 60 grados. ¿Qué significa? Este ángulo de acá yo ya lo conozco. Es de 60 grados. Con solo eso yo ya puedo ver, miren, aquí hay un ángulo de 60 grados, aquí también. Aquí hay un ángulo de 80 grados, aquí también. Entonces ya tienen un par de ángulos iguales. Por lo tanto, por el criterio ángulo-ángulo, yo puedo decir que entonces B es igual al ángulo F. Por el segundo criterio de semejanza, el triángulo ABC es semejante al triángulo EFD, ¿verdad? Entonces, con lo que ustedes van a hacer, van a aplicar el mismo proceso. Acá, usando el resultado descrito, van a concluir, por ejemplo, acá falta el ángulo A. ¿Será que ese ángulo A va a ser igual a uno de los ángulos del otro triángulo? Si eso se cumple, entonces aplicamos el criterio ángulo-ángulo. Igual acá, miren, falta el ángulo B. Hay que encontrar ese ángulo B. ¿Y será que va a ser igual a uno de los del otro triángulo? Hay que comprobarlo. Acá, si nos fijamos, aparentemente solo conocemos un ángulo, pero desde el momento en que tenemos esto, se puede establecer, ¿verdad?, que el ángulo F es igual al ángulo C y que el ángulo E es igual al ángulo B. Significa que este también mide 42 grados. Entonces bastará demostrar que por el criterio, ¿verdad?, ambos ángulos o ambos triángulos comparten en común, por el criterio ángulo-ángulo, serían semejantes.